El desafío de ser docente en la actualidad, en el siglo XXI, en esta Córdoba, es un día para celebrar, pero también para reflexionar cómo viven estos docentes con la crisis económica, con la violencia en las escuelas, cómo hacen para contener esas emociones que traspasan muchas veces el ámbito laboral. Por eso estamos con Natalia Morales, la licenciada en Psicología, también docente, así que feliz día para vos, Natalia. Muchas gracias. Analizar un poco lo que está pasando con el docente de hoy, ¿no? Que ya no solo se ocupa de impartir educación, conocimientos, sino que tiene otro rol, ¿no? De tener que involucrarse porque los chicos llegan en un contexto de vulnerabilidad y de mucha violencia también. Tal cual. Bueno, hoy el Día del Docente también tiene que llevarnos a reflexionar que es un pilar, siempre lo fue, pero hoy más que nunca es un pilar para el futuro de una sociedad que está en crisis social, económicamente. Y que esto que decías vos del contexto, el contexto se hace texto, ¿no? Dice Ana María Fernández, en las aulas se hace texto en lo pedagógico, en el vínculo pedagógico, en cómo lo emocional va atravesando el aprendizaje inevitablemente y en cómo lo que ocurre en el contexto no lo podemos dejar en la puerta de entrada al ingresar a las aulas, sino que transita la experiencia del propio docente, de los propios niños, de su realidad, y el docente tiene que contener hoy eso con todo el desafío que implica, ¿no? Vamos a ver en estas placas que le vamos a mostrar a continuación, investigaciones que se han hecho muy profundas en torno a este desafío de los docentes, lo que hablábamos con la licenciada Natalia Morales, porque más del 60%, miren esto, de docentes afirman tener 2 o más trabajos para subsistir, porque no les alcanza. O sea, no solo el problema de tener un trabajo, sino de que lo económico también los atraviesa. El burnout o agotamiento laboral, que también los afecta. El 52% de los docentes sienten cansancio emocional en su labor y un 60% siente deterioro en la salud mental. En el último año aumentó la violencia en las aulas y la presión de tareas burocráticas. Condiciones de trabajo. En las escuelas de bajos recursos tienen que asumir funciones de contención emocional y social que excede lo educativo. Y otro dato preocupante, en Córdoba aumentó la violencia en las escuelas. Estos son datos del Observatorio Argentino por la Educación y también de investigaciones estadísticas educativas. Natalia, ¿qué realidad con la que se encuentran hoy los docentes, ¿no? Y tener que enfrentarla más allá de lo que en algún momento fue la vocación de enseñar. Tal cual, hoy con la vocación y con el compromiso no alcanza, obviamente que además implica la necesidad de un reconocimiento salarial, pero también un reconocimiento de apoyo emocional a los docentes, de apoyo de recursos, de herramientas, para afrontar este límite que tiene que poner la educación a la violencia, a la exclusión, a la discriminación que existe en la sociedad y que se refleja y que se revive en el cotidiano de las aulas, ¿no? Entonces los docentes hoy tienen además la función de transmitir a sus estudiantes el respeto hacia lo que le pasa al otro, el ser también ejemplos de cómo transmitir empatía, de cómo no ser ajenos al dolor y al sufrimiento del otro y al contrario, cómo acompañar a cada estudiante en la realidad difícil que transita en su vida. Es como muy complejo, ¿no? Y en muchas ocasiones los docentes se convierten un poco en los padres, en las madres de esos chicos porque llegan sin contención desde el hogar, ¿no? Tal cual. Bueno, Kaplan habla de esta justicia afectiva, ¿no? Que termina cumpliendo ese rol la escuela, ¿no? De ser ese lugar y ese espacio donde se cumplen los derechos del niño, donde puede ser sostenido, contenido, amado, a pesar de que en el contexto donde transita su día a día eso no ocurra, ¿no? Entonces, hoy tiene como todas estas facetas la escuela y el docente como protagonista y tener que asumir eso que realmente necesitan ellos una contención y herramientas para asumir también lo que planteaba uno de los docentes, el complejo desafío de abordar la neurodiversidad, ¿no? Eso a mí me toca por ahí porque trabajo de eso y es necesario que los equipos puedan brindarle también apoyo a los docentes y que sea mutuo el apoyo para poder acompañar a ese niño con discapacidad, a ese niño que necesita otro tipo de estrategias y recursos. Natalia, te agradecemos muchísimo esta reflexión que hacemos en este día porque lo decíamos, ¿no? El docente muchas veces se siente solo en el aula y necesita ser visibilizado con lo que le está pasando. Tal cual. No, un placer. Muchas gracias. Gracias.